también seguimos con nuestro invitado, el productor Marcos Cain, quien en el bloque anterior ya nos brindaba detalles sobre cómo están trabajando en el sector agrícola en la zona del Chaco. Marcos, hablabas al final del bloque anterior sobre el girasol. Es también un cultivo por el cual se está apostando en lo que viene a ser el Chaco paraguayo. Sí, como te comentaba, es un cultivo que se está apostando, se está buscando zonas donde posicionarlo. Creo que hay una demanda puntualmente de una empresa que está posicionando el girasol y Ujú. ciertas variedades. Creo que es una alternativa interesante. Es un gran desafío para nosotros como productores poder llevar Ujú. adelante la parte agronómica porque no tenemos tanta experiencia Sí. con el cultivo del girasol. Se estaba haciendo, se hizo ahora en julio, se sembraron Ujú. algunas parcelas y bueno, nosotros vamos a sembrar puntualmente en la quincena de febrero, o Ujú. sea, del 2026, pero sí está dentro de nuestra planificación prácticamente un 10% del área destinarlo al cultivo de girasol. ¿Cuáles son esas posibilidades que tiene el cultivo en el sentido de la comercialización? Realmente a nosotros lo que nos da seguridad, digamos, es tener el anclaje comercial, digamos, Ujú. tener la pata comercial atada, ¿no? No haríamos ningún cultivo que no tengamos o no sepamos dónde colocarlo o a Ujú. quién venderlo o cuál es su demanda. Sí. En el caso del girasol hay una empresa puntual que Ujú. busca el girasol, que buscan originar girasol para su planta, para generar Ujú. aceite. Ujú. Entonces ya tiene un precio establecido, los costos lo podemos medianamente Sí. trabajar, lo único que no podemos definir son los rindes de Ujú. producción, pero bueno, sobre ese escenario se trabaja y bueno, nos da un poco de certidumbre trabajar Ujú. sobre ese tipo de escenarios, ¿verdad? Y con respecto a lo que viene a ser también el mercado, ¿se podría llegar a dar, se podría llegar a ampliar también eso? Yo creo que sí, en la región oriental está creciendo bastante el área de Ujú. girasol, hacía tiempo que no había girasol o había Ujú. desaparecido prácticamente. Todo lo que era aceite de girasol era todo, se importaba, hoy se están originando acá Ujú. en Paraguay, entonces creo, no tengo el número fino, pero alrededor de entre 15 y 18 mil hectáreas hoy hay en la región oriental y estábamos estimando entre 5 y 7 mil hectáreas para la región chaqueña, ¿no? Entonces, es interesante el número para empezar a probar y explorar un nuevo producto, ¿no? Volviendo a los preparativos de la campaña agrícola actual, justamente en la campaña anterior nos mencionabas que fue bastante buena, pero tuvieron un clima atípico. Se registraron varias lluvias, se registraron precipitaciones, de repente el nivel fue mucho o fue atípico justamente en la zona. Sí, si yo comparo la campaña 23-24 con la 24-25, nosotros la 23-24 tuvimos 845 milímetros, ¿no? De medido en el periodo de zafra, ¿no? Desde que empezamos a cargar los perfiles, le Sí. digo, ¿no? Eh, con ese milimetraje Ujú. podríamos haber hecho una agricultura relativamente buena, Sí. pero ese año tuvimos picos extremos de Ujú. temperatura sin amplitud térmica, Ujú. ¿no? A la noche prácticamente bajaba 4 grados la Sí. temperatura y mantenía los 35, entonces Ujú. la planta estaba permanentemente en estrés. La zafra 24-25 Ujú. tuvimos 1227 milímetros, creo, ¿no? Ujú. Medido. Pero tuvimos concentración de milimetrajes entre Sí. marzo y abril Ujú. y eso fue lo que tal vez en algunas zonas puntuales, no Ujú. digo en todas, determinó una mala calidad de Ujú. grano o que las lluvias hayan llegado un poquito tarde, pero realmente tuvimos una buena distribución, una mejor distribución de precipitaciones y una menor temperatura, ¿no? Sí. Entonces eso ayudó a que los cultivos se desarrollaran bien, ¿no? Ujú. No podemos decir que fue una mala zafra, y lo mismo pasó en el resto de los cultivos. Sí fueron afectados, por ejemplo,
El algodón fue muy afectado, tuvo mucha pudrición en la parte de las hojas bajeras, que se llama, la parte de abajo. Eh, bueno, depende de la zona cómo le afectó a cada uno. Sí, creo que el algodón fue uno de los más afectados porque fue en su etapa más de mayor desarrollo, ¿no? Ya. Y con respecto a plagas o enfermedades, sabemos que entre algunas plagas que suele poner también en riesgo al Chaco son las langostas, de repente alguna enfermedad, algo que les afectó. No, este año puntual vos sabés que no, y te diría que hace 3 años que no tenemos así ataque, como hemos tenido ataque Sí, de langosta, no hemos tenido, y bueno, realmente también es una bendición porque eso ayuda a bajar los costos, ¿no? sí. Porque si no tenés que entrar con productos, Ujú. y es no solo el costo del producto, sino el costo de la aplicación. Claro, claro, para poder Eh, paliar la situación. Exactamente. No hemos tenido, sí tenemos problema hoy de malezas resistentes, Ujú. está apareciendo maleza resistente, mucho creo es trasladado por el mismo movimiento de las máquinas, ¿no? Ujú. De que muchas máquinas vienen de la región oriental a prestar Sí, servicios a la región occidental y hace que trasladen esa semilla que es natural, que o sea, sí. uno puede exigir que limpien la cosechadora o la sembradora, pero siempre alguna semilla Ujú, queda o un pájaro vuela ujú. y bueno, eso sí estamos empezando a tener problema de malezas resistentes, ¿no? Con respecto a los preparativos y a las perspectivas para esta nueva campaña, ¿cuáles son esas perspectivas en cuanto a clima y también en cuanto a costo de producción? En cuanto a clima, es difícil, más allá de que uno pueda mirar los pronósticos, después Ujú. si no suceden, uno no Sí, se va a no va a largar a sembrarse sin tener el perfil cargado, ¿no? sí. Con lo cual, miramos los pronósticos, claro que miramos Ujú, los pronósticos, no son malos, ujú. pero bueno, esa interpretación de Sí. cada uno. Si bien planificamos parte de nuestra área entre Navidad y Año Nuevo un Ujú, 10, un 12% y después ya entrado en enero teniendo condiciones para lo que es ujú, soja, entrado la primera semana de febrero para lo que es porotomungo ujú. y el 12 de febrero para lo que sería girasol. En la planificación está, ¿no? Después hay que Sí, ver que suceda, en que esos meses, acompañe el sí. perfil, que tengamos las condiciones, Ujú. ¿no? Y en cuanto a mercado, creo que hoy la soja hoy está súper fino el número de rentabilidad para el productor, como te decía. El que tenga la posibilidad de poder Ujú. hacer maíz y pasarlo a kilo de carne es una muy buena Sí, opción. ecuación, opción, con un maíz bajo y con un ganado en gancho prácticamente Ujú. hablando de los 4,40, es una muy buena relación y creo que el productor o todo el que pueda tener la combinación de Sí. actividades es fantástico. Y en cuanto a lo que viene a ser logística, también cuáles son las perspectivas, cómo están actualmente. Logística, no tenemos ningún tipo de problema, yo diría más, sufre la logística la falta de infraestructura. La Ujú. falta de infraestructura de camino, es sabido que no tenemos camino en Sí, el Chaco o tenemos poco, donde los productores a través de consorcios, asociaciones, mantienen los propios caminos. sí. Entonces, no tenemos presencia de un Estado donde arregle el camino. Entonces, los productores en las diferentes asociaciones arreglan su camino, ¿no? Entonces, y se respeta el no transitar en las épocas que hay lluvia, no Sí. se cortan, pero está bien porque si no sería peor, Ujú, ¿no? Pero problema logístico de camiones ujú, no sufrimos y en eso no veo una limitante para ujú. nosotros, ¿no? Justamente ese fue un desafío también en esta campaña anterior, que por las lluvias, las precipitaciones, los caminos eran complicados de circular. Sí, fue un gran desafío, principalmente la zona de Agua Dulce o Ujú. Alto Paraguay. Sí. Nosotros en el Chaco Central, si bien los tuvimos, pero lo tuvimos en menor cantidad de días. Ujú, Entonces, ellos sufrieron muchos días en una época de cosecha. ujú. Entonces,
te tenés que preparar para poder embolsar o guardar tu grano en el campo y Sí, eso también trae un sobrecosto, ¿no? O sea, la mala infraestructura de caminos muchas veces hace tener sobrecosto o sí. costos adicionales en la producción, ¿no? Pero bueno, ojalá que se arregle el tema del camino y sea historia, ¿no? Eso es fundamental. Siempre Mm, venimos conversando con los mm, productores de la zona y siempre dicen eso, más que el clima, más que el suelo, mm, la infraestructura, sí. los caminos son fundamentales para poder darle ese crecimiento, ese impulso al Chaco. Yo creo que, por ejemplo, a mí la zona, particularmente la zona de Agua Dulce, agronómicamente es una zona que me encanta, Sí. pero tenemos 350 kilómetros de camino de tierra. Entonces muchas veces eso inviabiliza Ujú. cualquier tipo de análisis de algún negocio, Sí. ¿no? Entonces creo que muchas veces eso frena el desarrollo. Y también necesitarían poder trabajar con las autoridades, cómo vienen trabajando, cómo vienen conversando, para poder justamente paliar esta situación y otras también. Es muy buena pregunta, Séfora, pero que se trabaja, Ujú. sí, hemos tenido reuniones, eh, pero bueno, muchas veces, como decía el padre de un amigo mío, prometer no empobrece y llegamos a promesas que después no se cumplen, ¿no? Sí. Entonces, es lento el proceso, creo que debería haber una mejor comunicación entre Ujú. el sector público y el privado. Si bien tenemos asociaciones y participamos en asociaciones, es lento y frena eso, ¿no? Ujú. Realmente la infraestructura vial creo que es clave para el desarrollo, Sí. ¿no? Muy clave para el desarrollo, tanto agrícola como ganadero, para los Ujú. dos, ¿no? Porque estamos hablando, Marcos, y ya lo hablábamos en el bloque anterior, existe ese potencial con los diferentes cultivos, diversificando, no solamente la soja, estamos hablando del maíz, también el porotomungo, el girasol, el algodón también que se va posicionando en el Chaco. Sí, potencial tenemos. El Chaco, como te decía, con el trabajo que estamos con la APAX, está prácticamente en 330.000 hectáreas agrícolas, ¿no? Ujú. Con un crecimiento promedio del 20%, más o menos, años mejores y años peores, ¿no? Que viene en desarrollo. Si yo hacía una proyección con ese mismo crecimiento, para el año, en 10 años, en el 2035, vamos a estar prácticamente en casi 600.000 hectáreas agrícolas, ¿no? A un ritmo normal como viene creciendo. Si yo tomo un rinde promedio de la soja de 2,2 que puede llegar al Chaco, este año fue 2,7 fue el rinde promedio del Chaco Ujú. Central que tenemos en mediciones con el CREA, va a representar el complejo sojero Sí, chaqueño el 5% de la producción nacional, ¿no? Entonces, creo que puede llegar a ser interesante no solo la soja, sino más maíz, sí. más sorgo para la ganadería. Ujú. Eh, es interesante el desarrollo, creo que vuelvo al punto. El tema infraestructura vial Ujú. muchas veces frena Sí, ciertos proyectos o la falta de energía en ciertos sectores para la zona de los ujú, regantes de Infante Rivarola ujú, o zonas donde tenemos agua sí, subterránea, que eso también frena el desarrollo, ¿no? Porque ahí en un complejo de riego se podría tener ujú, doble zafra, ¿no? sí, Y hoy no, es muy difícil lograr eso porque no tenés energía o tenés muchos cortes de energía ujú, o regar con gasoil, el milímetro regado es caro, entonces sí, muchas veces inviabiliza el tipo de recupero de inversión, ¿no? sí. Porque uno invierte para recuperar la inversión Claro, también, claro. ¿no? Y con este contexto de precios, bueno, si bien uno no tiene que hacer la cuenta en el corto plazo, sino mirar un horizonte, Sí. es determinante, ¿no? Y hablabas también de los precios, tuvimos todavía el tiempo de conversar justamente esa situación. El mercado internacional estaba con bastante incertidumbre, tenemos precios bajos, principalmente en la soja. Otro día hablábamos justamente con otro productor del maíz, nos decía, en la zona de Alto Paraná, por ejemplo, se está volviendo inviable para nosotros trabajar con el maíz, nos decían. La calidad es buena, pero el costo de producción es alto, los precios están muy bajos. El
precio, los precios internacionales están bastante complicados para el productor. Sí, como te decía, la relación insumo-producto, es decir, lo que produzco versus lo que vendo, digamos, eh, está muy fina tanto en soja como en el maíz. Nosotros en maíz tuvimos un quebranto de $140 por hectárea a los precios de este año, ¿no? Como te decía, sí necesito el maíz porque agronómicamente es mi mejor antecesor por la Sí. soja, pero en ese lote o en esa área yo tengo que recuperar esos $140 que tengo de quebranto del año anterior. Si voy a soja, tengo que recuperar esos 140, ¿no? Entonces, el escenario de precios es complejo, hay mucha incertidumbre, sí, como decís, y no lo define el productor, ni lo define muchas veces la oferta y la demanda, ¿no? No lo Sí. define la oferta o la demanda. Hay cosas o escenarios geopolíticos que, que el productor está exento Sí. a esa realidad, o si Argentina produce más o Paraguay produce, si produce 10 millones y medio u 11, está ajeno esa oferta al mercado, ¿no? Son escenarios que no manejamos. Por eso dije en un primer momento, hay empresas y asesores en gestión comercial para tomar herramientas y captar potenciales subas, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas tiene que empezar a manejar el productor, Sí. para minimizar ciertos riesgos de precio, ¿no? Porque si puedo manejar la cantidad o cómo producir o saber cómo produzco, también tengo que minimizar el riesgo de precio, ¿no? Marcos, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, también tu visita y queremos seguir conversando en otras ediciones también sobre cómo se va desarrollando el trabajo del productor en la zona del Chaco. Muchísimas gracias. Gracias, Éfora, y cuando gustes.